continuamos con el profesor Trino Márquez. Fíjate, aquí pregunta Ricardo Romero, ¿cuánto le costará al país retomar esos 3 o 4 millones de venezolanos que ya emigraron, donde el 90% son profesionales o tienen nivel medio diversificado y muy posiblemente no regresen? ¿Ve? Ese es un tema, por Sí. supuesto, a largo plazo. Pero para que eso ocurra, para que vengan, tienen que haber los cambios. Y tú señalabas un conjunto de elementos que tiene que ver con el desmontaje del Estado. El problema es que el desmontaje del Estado no es una cosa que se hace de un día para otro. Eso tiene un proceso. Claro. ¿Cuáles son las cosas pequeñas, inmediatas, que pueden tener resultados, que pueden ser señales como para que uno diga, caramba, bueno, se me aflojó un poquito el cuello, puedo respirar mejor, puedo caminar mejor, puedo estar mejor, digamos, hay una perspectiva? Algo de lo que el gobierno ha decidido, ha tomado, algunas de las decisiones que ha tomado va en esa dirección, algunas de las últimas dentro del plan de recuperación que ellos Sí, denominan. yo hubiera querido que el gobierno en las medidas que adoptó tomara alguna decisión favorable. Por ejemplo, que el desmontaje del control de cambio fuera en efecto desmontaje. Pero resulta que no es así, porque el gobierno propone es anclar el dólar al comportamiento del petro, pero resulta que cuando uno examina el petro es una moneda de ficción que además ha sido sancionada por el principal socio comercial de Venezuela, que son los Estados Unidos, que no reconoce al petro como, ni como petromoneda, ni como referente, ni como marcador. Ahora, ¿qué comenzar a hacer, Vladimir? Por ejemplo, yo creo que desmontar en efecto el control de cambio. No esto que está haciendo. Tú no puedes tomar como referencia una moneda que no existe y que no genera ningún tipo de confianza. Y eso se está reflejando en el comportamiento del mercado cambiario actualmente y de los precios, porque los precios que están anclados al petro son los 25 productos del concertado y algunos productos adicionales de la canasta básica alimentaria, pero el resto no. El resto no. El resto no, el resto se comporta de acuerdo con ese marcador real que es el mercado paralelo. Y mientras tú no detengas eso con una real apertura, la inflación no se va a detener. Fíjate, Trino, a esto le agregamos, quisiera una consideración tuya desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sociológico. Estos anuncios de que el venezolano podrá adquirir ahora lingotes de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implicación tiene eso desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de nuestra cultura, porque fíjate, pasamos del rentismo petrolero, hemos pasado también al rentismo minero, entonces eso es algo que, bueno, Así. me hace que nos remontemos a la idea del dorado, ¿no? Sí, ese mito recurrente de que somos un país rico y que la riqueza está o en el subsuelo petrolero o en el subsuelo minero. Eso no es verdad. Primero hay que destruir ese mito. La riqueza de Venezuela volverá a estar en su mano de obra, en sus cerebros, en su capital humano, en ese conjunto de recursos amplios que formaban nuestras universidades y que iban a formarse en algunas de las mejores universidades del mundo y regresaban a aplicar sus conocimientos. Es allí donde reside, en volver a tener un INSE como el que tuvimos, que formaba unos técnicos, electricistas, plomeros, torneros, Mecánicos mecánicos de automotrices. todo tipo, que eran excelentes y que podían competir, que le agregaban valor a nuestra industria. Es allí donde reside la riqueza. Entonces, yo creo, coincido contigo plenamente, Vladimir. Lo primero que tenemos es que despojarnos de ese mito de que en Venezuela la riqueza viene en el subsuelo. En segundo lugar, con relación específicamente al oro, el gobierno lo que está tratando es, con este aumento tan colosal que produjo el sueldo mínimo, el gobierno está suponiendo que los venezolanos van a tener una capacidad de ahorro y les abre esa ventana para que ahorren. Pero yo, tú sabes que no creo, sinceramente, que haya capacidad de ahorro con ese sueldo mínimo, porque para que el venezolano tenga capacidad de ahorro tienes que contener la hiperinflación. O sea, tienes que derrotar realmente la inflación. Y tú no puedes derrotar la inflación aumentando el sueldo mínimo nada más. Tienes que aumentar la base productiva, tienes que aumentar la base de productos que tú colocas en ese mercado, que son los que van a comprar, los que se van a comprar con esos bolívares que tú estás poniendo a circular. Y esa masa de productos no está circulando. Este dato, por ejemplo, esta semana que pasó y hoy también se va,
el gobierno le está depositando, le está metiendo en el bolsillo a los venezolanos que tienen el carnet de la patria 600. 600 bolívares, que son 60 millones de los anteriores. Pero esos 600 millones de bolívares no están respaldados ni siquiera por un alfiler que haya producido nuevo la industria nacional. Ni un fósforo se ha producido. Entonces, ¿en qué se van a gastar? En los productos que ya existen, que están reducidos. Entonces, esa no es la manera de detener la inflación. La manera de detener la inflación es que tú vayas aumentando los sueldos en la medida en que aumente la productividad y la producción, y en la manera en que creas las condiciones para que se abran nuevas fábricas. Pero con estas fábricas, que cuando tú lees los reportes de Conindustria, esos son partes de guerra. El aparato industrial nuestro se ha contraído en 66%. De 12.500 ramas industriales que teníamos, hemos pasado a tener 4.500. De empleo en el sector formal de la economía, en el sector industrial, que teníamos una base que era 3,5 millones, 4 millones de trabajadores. Este sector se ha comprimido a 1.800.000. Que lo que ha ocurrido con el aparato industrial venezolano es una verdadera hecatombe. Entonces, tú a ese aparato destruido y a una economía tan deprimida le estás inyectando un volumen de dinero que esa economía no puede procesar. Nelson PC29 nos pregunta a través del Instagram de Globovisión: ¿qué tiempo se requiere en promedio estar fuera del país para poder adquirir o tener calidad de vida en el nuestro? Saludos desde el estado Mérida. En el nuestro aquí. Sí. Sí, no, es una pregunta que no sé cómo responder, porque en la calidad de vida, nosotros llegamos a tener la clase media más extendida y más sólida de América Latina, comparable en los años 50, 60 y todos los años 70 con los Países Bajos de Europa. Nuestro nivel de vida, nuestra clase media era con un poder adquisitivo y con una calidad de vida similar a la de Bélgica, Holanda. Hoy nos tenemos que comparar y salimos afectados con Haití. Nosotros estamos perdiendo condiciones de vida con relación a la clase media en los países de Centroamérica, que tienen, El Salvador tiene 15 años creciendo, y Nicaragua. Mira esta pregunta o este comentario que hace Seven, @mgarcia7. El éxodo venezolano es el negocio redondo para el gobierno. Se van los críticos, controlan fácilmente a los que no se pueden ir. El que se va a mandar remesas para soportar una economía ficticia, y las que agregue su invitado. Bueno, esas las comparto plenamente. Por eso es que cuesta creer que esta no sea una tragedia inducida. Por eso es que yo he llegado a convencerme, después de tener muchas dudas, de que este éxodo, esta huida hacia Oriente, este proceso polpotiano, que esto fue lo que hizo Pol Pot en Camboya, que sacó de la gente. En el caso de Camboya fue un movimiento interno, endógeno. La gente emigró de las grandes ciudades o de las ciudades que había hacia el campo. Aquí no, aquí está emigrando de Venezuela hacia otros países. Pero no es casual. Yo creo que el propósito fundamental es doblegar a una sociedad, someterla, que la gente que se quede aquí dependa de los CLAP, dependa de las migajas que le da Nicolás Maduro y dependa de esos pequeños favores que la burocracia oficial quiera darles a los venezolanos, pero no va a estar ligada ni a la producción, ni a la productividad, ni al ingenio, ni a la creatividad, ni a la capacidad de innovación de los venezolanos. Y un país que quiera construirse tiene que depender no de los favores de un burócrata, sea ese burócrata un empleado del ministerio o el presidente de la República. No, tiene que depender es la capacidad productiva de la sociedad, y eso es lo que se está destruyendo. Finalmente, en segunditos, un mensaje positivo para la Venezuela de hoy. Bueno, el mensaje positivo es que el diagnóstico está hecho. El gobierno sabe muy bien que este camino es el equivocado y bueno, mira, resistir, y quienes estemos aquí en el país y estemos dispuestos a contribuir por este cambio, proponer y luchar. No dejarse vencer ni por el pesimismo ni por el agobio. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Muchas gracias y será entonces hasta mañana. Siguen ahora en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda. Será hasta mañana.